Bueno, buenos días. Nosotros escogimos un diseño no experimental llamado crecimiento sostenido del agricultor. Este artículo tiene diferentes variables. La primera es inversiones públicas de investigación agrícola nacional. Tendencias de inversión. Los diferentes patrones de crecimiento agrícola son parte de políticas adoptadas por diferentes países hacia la agricultura y más específicamente sería la investigación y el desarrollo. Aunque el gasto en investigación agrícola aumentó más rápido en los países menos desarrollados que en los países más desarrollados, la participación de los países menos desarrollados en el gasto de investigación aumentó solo al 48% en 1961. De las regiones más desarrolladas, solo en Asia y el Pacífico, el crecimiento anual de los gastos de inversión superó el aumento anual de los investigadores. En los países más desarrollados, por otro lado, el gasto de investigación aumentó el doble de rápido que el número de investigaciones. Una razón para el gasto relativamente más bajo por investigador en los países menos desarrollados es que en los últimos tiempos los sistemas universitarios rápidamente expandidos en estos países han producido muchos menos grados que antes. En muchos gobiernos también de los países menos desarrollados insisten en que los organismos públicos, incluidos pues los sistemas de investigación, empleen a graduados, pero luego no proporcionan los fondos de contrapartida adecuados. Se puede ver, por ejemplo, en la región de Asia y el Pacífico, donde el gasto por investigador siempre ha sido menor que en otras regiones menos desarrolladas. Esto se debe a los bajos precios de mano de obra que induce a una sustitución de la mano de obra por otros insumos del capital humano. Indicadores como las calificaciones universitarias y los años de experiencia en investigación pueden evidenciar una diferencia de calidad entre los sistemas de investigación a la hora de comparar diferentes países. En la actualidad, solo los países más pequeños de África subsahariana, el Caribe, el Pacífico y los países ricos en petróleo de Asia Occidental tienen proporciones relativamente grandes de expatriados en su personal de investigación. Sin embargo, la proporción de expatriados está disminuyendo rápidamente. En el África subsahariana, por ejemplo, la proporción de expatriados en el SNA fue de aproximadamente el 90%. Variable 4. Apoyo político y financiero a la investigación agrícola. Los gobiernos otorgan cierta preferencia en varios programas dentro de los sectores de la economía en contexto a la agricultura, tales como la infraestructura rural, educación y crédito. En muchos países pobres implementan políticas distorsivas de precios y comercialización de la búsqueda de políticas que buscan alimentos baratos y similares que finalmente graban la agricultura y aceleran la transferencia de recursos del sector. En la tabla 6 podemos observar que los países de bajo ingreso gastan una parte considerablemente mayor del gasto público total en agricultura e investigación. En los países de altos ingresos, alrededor del 11% en agricultura y el 0.7% en investigación agrícola. Además, el parte del gasto público en agricultura dirigida específicamente a la investigación sigue siendo muy sorprendente, constantemente en torno al 8% en 1981 y en 1985. Factor de acciones. Un desafío importante para los gerentes de sistemas de investigación es hacer el uso más efectivo de los recursos disponibles. La mejor combinación de gasto en equipo de capital, personal y costos operativos depende en gran medida de la disponibilidad relativa y el costo de los insumos de investigación. Una de
principales dificultades para hacer comparaciones entre países es que las diferencias entre países en los niveles de precios no son conscientes entre las diferencias de partidas de gastos que actúan para confundir las comparaciones. Variable 2. Inversiones internacionales en investigación agrícola. Bueno, los principales grupos de este campo es el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional. Este grupo está conformado por aproximadamente 40 países, pues, incluidos donantes y agencias internacionales que fomentan el desarrollo e investigación enfocados en la agricultura. Eh, los objetivos de este grupo serían como reducir la pobreza rural, aumentar la seguridad alimentaria, la salud y la nutrición humana. Eh, este grupo está más enfocado en los países menos desarrollados, impulsando su economía enfocado claramente en el sector agrícola, haciéndolos lograr la autosuficiencia alimentaria. Variable 3. Inversiones privadas en la investigación agrícola. Aunque existe una percepción general que el sector privado ha aumentado su participación y financiación en la investigación agrícola, no hay datos disponibles para dar una perspectiva cuantitativa o algo más exacto de estos desarrollos a nivel mundial. En 1991 el sector privado representó el 37% del gasto total en Colombia. Esto en comparación con el 22% en 1970. Variable 4. Apoyo político y financiero a la investigación agrícola. Los gobiernos otorgan cierta preferencia en varios programas dentro de los sectores de la economía en contexto a la agricultura, tales como la infraestructura rural, educación y crédito. En muchos países pobres implementan políticas distorsivas de precios y comercialización de la búsqueda de políticas que buscan alimentos baratos y similares que finalmente graban la agricultura y aceleran la transferencia de recursos del sector. En la tabla 6 podemos observar que los países de bajo ingreso gastan una parte considerablemente mayor del gasto público total en agricultura e investigación. En los países de altos ingresos, alrededor del 11% en agricultura y el 0.7% en investigación agrícola. Además, el parte del gasto público en agricultura dirigida específicamente a la investigación sigue siendo muy sorprendente, constantemente en torno al 8% en 1981 y en 1985. Variable 5. Observaciones finales. Los esfuerzos de búsqueda requerirán que se preste más atención en cada país en la ventaja comparativa de investigación que se obtiene frente a otros países. Para lograr una producción que se preserve el medio ambiente, se requerirá un compromiso sostenido con los esfuerzos de investigación nacionales e internacionales. Mientras que muchos países experimentaron un crecimiento sustancial en su capacidad de investigación en las décadas de 1960 y 1970, un número considerable vio su capacidad de investigación del sector público en la década de 1980. Aunque los esfuerzos de investigación con el patrocinio privado seguramente crecerán en un futuro, esto como ya lo habíamos mencionado en el artículo, con grupos que fomentan la investigación y el desarrollo en la agricultura. Diferencias con un estudio experimental. Bueno, si bien nosotros sabemos que nuestro documento es un diseño no experimental, ya que nuestra investigación va un ex post facto, donde los hechos y las variables ya ocurrieron, y lo que hace el investigador es exponerlas y relacionarlas para dar un contexto natural y así dar una posible solución frente a la agricultura, lo cual se enfatiza que debe existir una inversión mayor
para que este campo se pueda desarrollar. En una investigación de revisión cuantitativa se divide en dos, en diseños no experimentales y no experimentales, lo cual las diferencias serían es que la investigación cuantitativa tiene como objeto evaluar la certeza de la hipótesis o aportar evidencia respecto a los lineamientos que tiene la investigación. Pues ya como habíamos mencionado, se divide en dos, que pueden ser diseños no experimentales, los cuales se dividen por el número de veces que se recolectan los datos en transeccionales o longitudinales. Bueno, estoy comparándole que se dividen en diseños experimentales, que son experimentos puros, cuasi experimentos y preexperimentos. Por lo cual en el observacional vemos que el abordaje de los sujetos o el problema de estudio es el margen, ya que no hay trato directo con el objeto de la investigación. Mientras que en el experimental hay una intervención directa del investigador, ya que manipula de manera directa las variables que se van a analizar. Y pues en el diseño experimental no hay manipulación directa de las variables independientes, o sea que dice que es una investigación posterior que se basa en categorías, concepto, variables, sucesos, fenómenos o contextos que ya ocurrieron, sin la investigación directa, en la intervención directa del investigador. Esto lo observamos en nuestro artículo científico, lo cual habla sobre sostenimiento y desarrollo de la agricultura. El investigador hace un tipo de variables que serían, como ya mencionados en el texto, inversiones públicas de investigación, inversiones internacionales en investigación agrícola e inversiones privadas en la investigación agrícola. Y cuarta variable sería apoyo político y financiero a la investigación agrícola. Y ya por último el investigador hace unas observaciones finales, como tal, unas conclusiones. Estudio transaccional o longitudinal. Bueno, nosotros vimos que este artículo es de tipo transaccional debido a que el objetivo a investigar se realiza en un escenario descriptivo donde el problema de investigación es el comportamiento de la inversión que realizan en investigación agrícola. Como ya hemos mencionado, pues el investigador se basa en datos, estadísticas, que pues concluye que la mayor parte de los países del mundo entre los años 60 y los años 90, o sea, es decir, que investiga y toma como también base diferentes tiempos, mostrando como resultado que es necesario modelar y cuantificar los incentivos de los gobiernos para invertir en bienes públicos y rurales.